Elena, vamos a empezar esta entrevista. ¿Quién es Elena Ley y qué puede esperar de tu concierto que harás en el L'Oncle Jack del Hospitalet? A ver, ¿quién es Elena Ley? Siempre son estas preguntas un poco filosóficas, ¿no? A mí me gusta definirme como una soñadora que tiene pero los pies en la tierra. Cantante, compositora, intérprete, autora, psicóloga. Desde siempre canto, me encanta escribir canciones, me encanta escribir y me gusta crear una conexión entre la palabra y la emoción. Pues el público igual no lo sabe, pero tú ahora lo explicarás, que tú eres una viajadora, o sea, has viajado por todo el mundo y bueno, y sobre todo has vivido en diferentes países, aparte de tu país de origen, que es Italia. Yo soy una italiana que vive fuera de Italia desde hace muchos años. Crecí en Italia, en Milán. Estudié idiomas primero y al final acabé en Alemania. En Alemania pasé muchos años. Pasé también años en los Estados Unidos y ahora, desde el 2013, vivimos aquí. Fuera de Barcelona, en un pueblo encantador que se llama Tellà, del Maresma. Sí, he vivido, he absorbido estas culturas y también por otras razones he viajado mucho. Últimamente vuelvo un poco a la Elena italiana, a la Elena que ha vivido con curiosidad en estos países, donde también he absorbido esta cultura musical, porque he trabajado en diferentes proyectos, la cultura de los idiomas, y así nace una Elena internacional, una voz italiana que pero es internacional. Yo no, o sea, yo soy italiana, o sea, esto no se puede negar. Nos estabas diciendo que tendrás próximamente un concierto en el Oncle Jack. Sí. En este concierto, ¿qué nos vas a contar? Primero, cada concierto es diferente. El Uncle Jack es un concierto íntimo porque estoy con la guitarra, también tendré un invitado especial que no vamos a ir ahora a decir quién es, pero bueno, se sabrá. Canciones en diferentes idiomas, versiones orientadas y inspiradas a las canciones italianas, las famosas de todos los tiempos, canciones de antes, de hoy, y me gusta contar las historias atrás de las canciones, de dónde nacen, qué ha dicho el artista que ha escrito esta canción, para quién la ha escrita. Esto me interesa mucho más a veces. Una atmósfera de intimidad, pero bueno, habrá algo para todos, porque se podrá bailar, quizás en una canción o dos. Hay gente que ya, bueno, se ha emocionado. Quizás a alguien, no sé, le vendrá un recuerdo, Muy también bien. se podrá sentir identificado con la canción, no lo sé, me Claro. dejo sorprender. Porque tú, bueno, cantas versiones de temas internacionales, pero últimamente, digamos, estás volviendo a las raíces, a tus raíces italianas, y entonces estás escogiendo temas italianos y además componiendo, porque eres Sí. pues se podría decir, una compositora compulsiva. Antes del Oncle Jack llega mi sencillo en italiano, se llama Notte. Con este EP llega también una canción en castellano que lanzo con este cantautor invitado. Y ahora estoy sí escribiendo para el próximo álbum que será en italiano. Tú en este concierto decías que, a diferencia de otros conciertos, serás tú sola con la guitarra, entonces mucho más íntimo y allí la gente te podrá ver realmente en tu esencia, porque no tendrás el maquillaje de tener una banda que te sostiene y te protege de alguna manera. Yo siempre he tenido bandas, de hace un año y medio voy sola con la guitarra, pero este concierto es un hilo conductor a través de mi esencia, o sea, la italiana, la parte más alemana, o sea, las canciones que yo viví en Alemania, las canciones de los Estados Unidos, con una identidad sí, de una italiana en el extranjero, si se puede decir así. Tocaré canciones que no están publicadas, o sea, un poquito de antiprima. Ah, muy bien. ¿Qué más nos vas a contar? A ver. Bueno, eh, habrá sorpresas porque te he dicho, vendrá este compañero con el que yo grabé una canción. Habrá versiones
hecha exactamente para esta versión acústica. Para mí lo importante es conectar con el público, conectar con las emociones del artista que la escribió, cuando la escribo yo está claro, y con las emociones de mi público. Ahí voy a contar muchas cosas. Ahora aquí llega la Elena psicóloga. Pero tú me contabas cuando estuvimos hablando antes de esta entrevista que últimamente has vivido experiencias en que la gente te escuchaba cantar, igual hacías versiones internacionales, pero luego notaban que había algo de italiano y te pedían de cantar canciones en italiano, ¿no? Entonces, tú en aquel momento es cuando te has dado cuenta que todo es ser un alma nómade, pero al final tus raíces son las que prevalecen sobre el resto. Estaba presentando y al final del concierto, bueno, estaba presentando las canciones claramente y canté a dos versiones italianas al final del concierto. Cuando acabamos el concierto y yo estábamos montando las cosas, viene un señor y me dice, toda la tarde nos estábamos preguntando esta pronunciación, de qué país era. Y cuando empezaste a cantar en italiano, perfectamente, me dice, sin acento, hemos entendido, es italiana. Y me ha dicho que es una pasada cuando canto en italiano. Bueno, a veces me pasa y no sé. Y si tendríamos que decir tu música, aparte de las versiones, tu música en italiano, ¿en qué autores se inspira? Tendrás tu línea muy personal, pero un género que a ti te resulta muy cercano. Adoro Eduardo Bennato, Fabio Concato, Ligabue, y me encanta escuchar las letras desde de André, de Gregori, o sea, es una mezcla. Y yo concluiría recordando el concierto. Os espero el 26 de septiembre en el Uncle Jack, una noche, se puede decir, sin fronteras. O sea, si quieres viajar sin irte de asiento, puedes venir conmigo. En mi página web, elenaley.com, se encuentran también el enlace para las entradas. Si te gusta la música sin filtros, ahí está. Pues gracias, Elena, por haber estado con nosotros y esperamos verte pronto, aparte del Uncle Jack, también en otros conciertos. Grazie, Augusto. Mm.